tener que verte viviendo para una causa que perdiste para siempre. Hoy no puedo darte nada porque he tenido que verte muriendo con la esperanza de volver desde la muerte. No has vuelto, Jesús del alma, pero si alguna vez vuelves, hazlo sobre nuevas alas, sin cruces que tanto duelen. Solo una cosa te pido, Jesús, responde si puedes. No me digas quién has sido. Dime solo quién no eres. Y Jesús me ha respondido, desde muy dentro de mí, soy el hombre que ha nacido para vivir y morir, buscando la salvación del hombre al que yo creí, de mi paz merecedor, y libre para existir. Una palabra solo. Quiero decir que este poema consta en mi último poemario, Mi última osadía, que así es como se titula. Nada más que eso, para que lo sepan ustedes. Gracias, Miguel. Carmen Timón, después... Carmen, ¿te vienes hacia allí que tengo un asiento? Y adelantamos unos segundos. Y después, María Jesús Salinas y Pilar Mateo. Buenas tardes. José María García. Vamos. Contagio. Quisiera darte un beso y contagiarte el mal que tengo dentro. Y quisiera, si no me lo rechazas, que todo este contagio fuera lento y llegara tan adentro y tan profundo que te invadiera el cuerpo. Un contagio de amor. No quiero inocularte, yo quiero inocularte. Y si tú te contagias, será del mismo mal que yo padezco. Quedaríamos unidos por un mal que por hoy tiene remedio, sirviéndonos a los dos para dar salud al cuerpo y gozar toda la vida sin este grave tormento. Ahora ya puedo decirte, y lo digo sin recelo, lo que se consigue a veces con el embrujo de un beso. Que lejos de dar contagio, cura los males ajenos y funde dos ilusiones en los mejores recuerdos, al unir dos corazones que unaban un encuentro y a estar diseminados, deambulando en campo abierto. Carmen Timón. Iba a decir algo María por algo, Jesús. pero creo que esto ya está. ¿Qué tal? Ale, ¿dónde va este tiempo? ¿Dónde va este tiempo enloquecido, fugaz, incierto? Este venir del hombre, esclavo del odio, la ambición y el asfalto. Oh progreso, oh pensamiento, oh los sentidos cabalgando a la grupa de un tiempo que nos arrastra veloz, un tremendo desconcierto, cual caballo desbocado que va sin rienda ni freno. Ah, quien tuviera el poder de echarle riendas y retenerlo, y pararse a contemplar las noches de luna clara, la estrellada inmensidad de la bóveda celeste, y escuchar la bella y tenue sinfonía que el silencio de la noche nos ofrece, y caminar muy despacio, sin que tenga prisa el tiempo, y pararnos a la orilla del cristalino regacho, donde antaño nos sentamos a fabricar bellos sueños, sentirse libre de horarios, llevar lento y liviano el paso, sintiendo bajo las plantas la mullida alfombra verde de la hierba de los prados, dejar que nos llenen la retina y los sentidos, la serena belleza de los campos, esa serena quietud que nos invita a pensar, que nos invita a soñar, donde pueden volar en libertad el alma y el pensamiento. Ay, quien tuviera el poder de echarle riendas al tiempo. Gracias.
de Ovidio Riesco, ¿qué es el amor? Un ansia de tener felicidad, un hacer con las penas alegrías. Por favor, silencio. A ver, empieza. ¿Qué es el amor? Un ansia de tener felicidad, un hacer con las penas alegrías, esperando de ti que me sonrías, un querer olvidar la soledad, un buscar en tus ojos la verdad, un no tragarse más las agonías, un mantener tus manos en las mías sin que a nadie le importe nuestra edad, unas ganas de amar y ser amado, una sed de nacer en cada beso, un compartir la risa y el dolor que vienen cabalgando en el pasado y con pasión seguir muriendo. Eso, ¿lo has entendido? Es amor. Jesús Toledano, vente para acá. Y Merche, si quieres también. María Jesús. Pilar Mateo. Vamos a escuchar. Buenas tardes. Me lo habréis oído, pero lo repito. Si tú te alejas, tus ojos negro azabache, tu pelo oscuro cual noche, me hacen sentir sin dudar que estás presente en mi norte. Por cuanto aspiro de lejos rico perfume de flores. Es tu sonrisa de arcángel la que renace cual brote y que cautiva mi ser cuando percibo tus dones. Por lo que, si tú te alejas, traspasaré tu horizonte. Te buscaré tras la bruma, te seguiré en los albores y abrazaré largamente cuando te encuentre en la noche. Y así avivar este fuego de unos sentires que escondes. Y cuando te haya encontrado tras lo frondoso del bosque, te ofreceré un rincón nuevo donde vivamos la noche. Mas, cuando el día despierte y se abran mil resplandores, se abrazarán nuestras almas llenando el aire de voces y nuestros cuerpos desnudos se llenarán de dulzores que colmarán de gran dicha cuando la simiente brote. Por lo que, si tú te alejas, te esperaré sin temores y pintaré un río de oro para que encuentres tu norte y así, juntos, recordar lo que te amé aquella noche. Jesús Toledano. ¿Vais a hacer juntos? No, pues Sí, siéntate ahí. después. Te hablo primero. En memoria al amigo Mario Picapo, Silencio, por favor. Sordinas en la guitarra que Carmen haya muerto. Silencio los cantadores y los bailadores quietos, que el terremoto del baile hoy tiene sus brazos yertos, cansados de tanto alzarse, queriendo alcanzar el cielo. 19 de noviembre, del noviembre de los muertos, fue embajadora del arte por su casta y por su genio, y porque diciendo el baile como lo dicen los buenos, ella fue reina de España, que es la madre del flamenco. Por eso, cuando su muerte la lloraron los toreros, en tardes de sangre y oro, la dedicaron patéticos lo mejor de su faena y su más bello requiebro, en el brindis de su toro por su duende y su misterio.
y lloraron los poetas, aquellos que con su verso decían que Carmen era mucho más que movimiento, junco, mimbre, torbellino vilano que agita el viento, aire con gracia gitana, y que sus pies tan pequeños eran martillos de fragua, con la fuerza de un barreno que dijeron siempre España, asombrando al mundo entero, que sus expresivas manos eran palomas en vuelo o míticas golondrinas en busca del Nazareno para arrancar las espinas que el divino rostro hirieron. 19 de noviembre, del noviembre de los muertos, el arte vistió de luto en más chufla y en más serio, y España entera, su España, porque Carmen era eso, Cataluña, Andalucía, Castilla, Levante, el verso en esa abierta piel de toro, cuando baila por flamenco, que ahora dice, calla, que Carmen Amaya ha muerto, Gabriela Ortega, deja de decir tus versos, tú rey del cante gitano, lanza tus coplas al viento y a manera de oración ofrece tu canto recio en holocausto por Carmen. Te llevas, Carmen Amaya, el secreto de tu arte, qué penita que te vaya si nadie puede igualarte. En el tablao del cielo habrá una fiesta flamenca, será una quimera, un sueño, la cantará don Antonio, Federico hará los versos, y el gran González Marín dará vida con su acento, a la guitarra Montoya, y para bailar con ellos, allí va Carmen Amaya, abrirla el paso flamenco, que hoy el tablao celestial tiene su cuadro completo y se impacientan los ángeles que harán el sol, aplaudiendo. Paco, después de ellos vienes tú. Vale. Te vienes hacia acá, tú que vas despacio y así no perdemos tiempo. Vamos a escuchar a Merche. Sí, vale, bueno, pues vamos a decir otra de Mario Picasso, una guitarra de luto. Cogí el radio para traer eso que te dijimos y se me fue. Bueno. Y se me ha roto la... Bueno. Guitarra, ¿por qué de luto si tu cuerpo de mujer incitas a que te acaricien? No volverá a suceder. Yo nací predestinada a morir en mi joyel, siendo pieza de museo, porque un mago de Jaén, de linares por más señas y fino tacto a mi piel, se enamoró de mis huesos y yo me fundí con él, dándole cuanto tenía para que llegara a ser el concertista más grande que el mundo pudo tener. Le entregué mis sentimientos, el duende lo puso él, por darle el embrujo que imprimió en todo mi ser. Con el roce de sus manos yo me sentí enloquecer. ¡Qué arpegios, qué falsetas! A veces llegué a creer que un ángel me acariciaba y era mi hombre, mi Andrés. Ahora comprendo tu luto y tu amargura también, mas ante tanto dolor oración debes hacer, rogando a Santa Cecilia le suplique a San José que conciba un gran concierto escrito en hoja clavel de tono rosa morado y olor a limpio vergel. El Dios de la Santa Faz que se venera en Jaén gozará yendo el prodigio de tu virtuoso Andrés. Segovia, que fue su amante y le trató cual mujer, colmándole de los mimos que pudiera merecer, una guitarra de estrella con cuerdas de plata y miel, para dedos tan sutiles que tocan tan dulce y bien, clavijeros de lucero, y la caja puede ser hecha con andas angélicas y sonidos de placer gratos para los oídos. Que la vara de San José le sirva de batuta al director del Edén, que dirigirá el concierto
dedicado solo a él. Virgen la de la cabeza, qué bello palco tenéis. Ya está Cristo a vuestro lado. Dad la orden, si queréis. Silencio, mucho silencio, porque está tocando Andrés, aquel que a esta guitarra enervaba de placer, la que vierte llanto amargo y hoy viste luto por él. Antonio, ¿vas a decir algo? No. Bueno, pues entonces terminamos con Paco. Vamos a escuchar a Paco. Está un poquito así. Ahora yo pido, por favor, que nos hemos escuchado todos. Nos vayáis, tenemos que escuchar a nuestro invitado, a Jesús, a Juan Jesús. Camino. Bueno, pues yo voy a decir el romance de Juan Ruiz, claro, muy chulín, Vargas Heredia, muy chulío. Por la vereda del río que va del cerro a la vega, baja Juan Ruiz Romero Martínez Vargas Heredia, mozo juncal y moreno, y gitano por más señas, su piel de bronce lagarto con pintas de madreselva y ojeras color salmón, y no como tus ojeras. En su boca aprisionada, 2 sonrisas, 6 tristezas, un manojito de dientes y otro manojo de muelas, maxilares y colmillos, el paladar y la lengua, un hueso de albaricoque y 3 huesos de ciruela. Lleva un clavel en los labios, un tallo de hierbabuena, un paquillo, un purabal, una hojita de acelera, un tri de pillar papeles y un lápiz de mina negra. Va cantando una canción y se ve cómo se aleja. ¿Cómo quieres que te quiera si hay que ver cómo estás Betis por la culpa del lopera? Echada la copla al viento, con fuerza la boca cierra, porque en boca cerrada sabe Juan que moscas no entran. Monta una yegua morada, color tortilla garena, y lleva una mano en la vida y otra mano en la cadera, en otra mano una flor, en otra la fiambrera, en otra mano un papel, en otra una breva negra, y en la que le queda libre, nadie sabe lo que lleva. El viento pica la mosca pica la yegua pica un buen trote que pica en la carretera, y Juan le pica en las ingles con los picos de la escuela. Tacatá, dicen los cascos con voz de moza morena. Tacatá, repite el eco con sonido de agua nueva. Tacatá, vuelve a sonar los cascos sobre la arena. Y tacatá, repite el eco con acento en la tercera sílaba del consonante de los pasos de la yegua. ¿A dónde va Juan Ruiz Romero Martínez Vargas Heredia? ¿A dónde va tan impulsivo? ¿Por qué a la yegua espolea? Ay, ¿queréis saber el secreto? Sí. Juan Vargas va hacia la venta, por donde a las 10 en punto le han dicho que pasa ella, y si marcha tan deprisa es porque teme perderla, como le ocurrió otra vez. Y siempre que lo recuerda, ¡ay! Cómo lloró aquel día sentadito en la cuneta, lágrimas de pena verde con escándalo de seda. Pero hoy no le pasa lo de antaño, hoy va Cádiz a su vera, porque antes de las 10 en punto Vargas estará en la venta, para en pos de su destino seguir camino con ella, que Vargas no está dispuesto de ningún modo a perderla. ¡Galopa, yegua morada, que ya diviso la venta! De pronto se oye un ruido. Una enorme polvareda color azul vacaciones se aleja en la carretera. Y Juan con sabor amargo, flor de limón en la lengua, exclama lleno de ira mientras a la yegua frena. Detente, yegua morada, tú serás mi compañera, porque esta es la segunda vez que pierdo la camioneta. Estoy viendo
Antonino allí en la última fila. ¿Quieres decir algo? Bueno, pues yo lo diré por ti. Los viernes tienes en el Corte Inglés desenchufados. Cantantes y artistas. En el Corte Inglés, séptima planta. Allí tenemos a su director, al fondo. Séptima. A las 7 de la tarde. Y vamos, por favor, ahora pido que no os vayáis, ¿eh? Tenemos que escuchar a Juan Jesús, que él ha escuchado a todos. Juan Jesús Saldaña. Juan Jesús Saldaña nació en Granada en 1961. Llegó a Madrid con 7 años. Estudió EGB, BUT y COU hasta que entró en la Mili y fue allí donde comenzó su andadura poética. En el 81 creó a Juan Pionono, dándole vida como humorista, trabajando en salas de fiestas, cumpleaños, etc., imitando personajes famosos. Gil, Ruiz Mateos, Gracita Morales, Javier Gurruchaga, Chiquito de la Calzada, Gloria Fuertes, Torrente, Alpapuchi, padre de Julio Iglesias, también monólogos. En el 88 organizó la creación de un dúo, Menta y Limón, y durante un tiempo estuvieron actuando por diversos sitios. Trabaja en el Hospital Clínico San Carlos. O sea que si alguno vais allí ya sabéis que está a ver para eso. En el departamento de psiquiatría de terapia con los enfermos. Sigue creando y estudiando temas interesantes para conseguir historias adecuadas a su trayectoria de poeta con fina ironía andaluza. Un aplauso para Juan Jesús. En primer lugar, quería dar las gracias al Centro Asturiano, al presidente adjunto, don Andrés Menéndez, a Soledad Martín, que organiza muy bien esta tertulia, y luego pues a vosotros por estar aquí, y quiero dar las gracias al Centro por dejar expresar mi arte y mis poesías. En primer lugar, voy a dar un homenaje a Gloria Fuertes, que ayer fue el aniversario de su fallecimiento. Y entonces he hecho una poesía que se llama Ya ves qué tontería. Y dice así: ya ves qué tontería, me tocó la lotería que me dio mi tía. Ya ves qué tontería, hoy me voy de romería. Ya ves qué tontería, se la dieron con queso al de la frutería. Ya ves qué tontería, no me como un rosco ni de noche ni de día. Ya ves qué tontería, no pego un ojo desde hace días. Bueno, este es uno de mis primeros poemas, que se llama Chica del Barrio, y dice así: era la más guapa del barrio La Alegría y más de unos 70 medía la tía. Cuando caminaba temblaban las baldosas y si bailaba era maravillosa. A mí me gustaba un montón y me enamoré de aquel bombón. Es la chica del barrio que yo veo a diario. Es la chica del barrio, me enamoré de ti. Yo me fascinaba con su dulce mirada y la perseguía casi todos los días. Es la chica del barrio que yo veo a diario. Es la chica del barrio, me enamoré de ti. Si alguien la persigue, me entra un gran cabreo, y si es seminarista, pues entonces no veo. Es la chica del barrio que yo veo a diario. Es la chica del barrio, me enamoré de ti. Pues como en el mes que viene ya se aproxima la Navidad, pues yo hice un villancico que se titula Ya viene la Navidad. Y dice así: el niño abrió los ojos en ese humilde pesebre, y la Virgen contemplaba esa cara tan alegre. Venid niños al portal a ver al recién nacido, con su cara angelical, fruto del amor divino. Los reyes le adoraron con el corazón en la mano, y brillaron las estrellas en esta noche tan bella. En el cielo le cantaron los ángeles al recién nacido: vamos a tirar cohetes por el niño más querido. Este poema siguiente se titula Conchita y el mar.
Conchita es inquieta y coqueta y se quiere relajar. Solo piensa en el mar para descansar. Se acomoda en su tumbona y allí se pasa las horas. Recarga sus energías durante todos los días. Está sonriente y feliz. Ve el anochecer y el amanecer. Y con su libro leyendo, sin preocuparse del tiempo. Conchita y el mar, qué binomio más total. Ven para acá, Tita, para ver a Conchita. Ven para acá, Tita, para ver a Conchita, que mi corazón palpita. Hay que ver, Conchita, se ha quedado dormidita. Esta es una poesía que dediqué a la mujer trabajadora. Y dice así: esta poesía es para ti, tan bella y seductora, que trabajas 1000 horas, ama de casa y sufridora, que se entrega a todas horas. Ya era hora que se reconozca tu labor, tan luchadora, desgarradora, que te pagan menos horas. Nunca han valorado tu trabajo, tu valía y que eres tía. A la mujer trabajadora, tu amiga, compañera, que te ama a ti sin medida y hasta el fin. Es bueno en el calendario un día dedicado a ti. Esperanza Gracia, que no... Pero esa, sí, esa viene ya. Este va dedicado a las madres, que sin las madres no estaríamos aquí, ninguno. Se titula A mi madre. Madre, sin ti no estaría aquí. Me cuidas de pequeñito, grande y mayorcito. Madre siempre pendiente de mí, abnegada, ocupada, trabajando y cocinando, escuchando, opinando, hablando y aconsejando. Callada, sacrificada, nunca me dejas tirado. Madre pendiente de todo, preocupándote por mí. Eres feliz con un guiño y una muestra de cariño. Me atiendes sin prisa, regalándome una sonrisa. Yo tengo la mejor madre y soy muy feliz. Como mi madre eres todo y estoy encantado. No me imagino la vida sin ti. Esta es una chirigota que yo le dediqué a Esperanza Aguirre con el tema de la multa y lo del cajero automático y demás. Se titula La multa de la señora Aguirre. Y dice así: ay, Esperancita Aguirre, ay, Esperancita Aguirre, que cogiste el Toyota y se te fue la pelota. Querías sacar del cajero, pues no llevaba monedero. Ay Jesús, aparcaste en el carribús. Los agentes que te vieron al instante aparecieron. Tú estabas discutiendo y la multa te estaban poniendo. Huiste con el coche acelerando y la mano de la gente tirando. Te fuiste a tu casa y eso sí que tiene guasa. No seas tan inconsciente que se ríe de ti la gente. Ay, Esperancita Aguirre, ay, Esperancita Aguirre, que cogiste el Toyota y se te fue la pelota. Esta es otra poesía que hice cuando la Eurocopa del 2012, que es ya bastante antigua. Y dice así: y qué Casillas saca de maravilla. Le pasa el balón a Arbeloa, que soba muy bien la bola. Este cede a Piqué, que controla con el pie. Y se la da a Busquets. Combina a Ramos, vamos. Se la centra a Iniesta, rematando con la fiesta. Y con el niño Torres, corre que te corre. Pasando a Fernando Llorente, que va chutando con los dientes. Viva la furia española, este equipo como mola. Vamos a hacer la ola. Este año sí que sí es la copa para ti. Viva la furia española, este equipo como mola. Vamos a hacer la ola. Este año sí que sí es la copa para ti. Este es un poema de amor y dice así: yo muevo el reloj de tu vida y cada latido los minuteros de tu corazón esperando tu llegada ansiosa. Tu cara sonrosada y tímida como una adolescente enamorada se ilumina y sonríe a lo lejos cuando me adivinas. No puedo dejar de contemplar esa escultura tan perfecta y ese pelo rizado, largo y ensortijado. Cuando te acercas noto
tu fragancia impregnada y fresca, como el rocío de la mañana. Me acerco a tu ser, nos miramos complacientes, cómplices, y nos fundimos en un beso apasionado. Esta es una poesía de otro temático más religioso que se titula Semana Santa. Es un canto que le hice ya en la Semana Santa. Ya llega la Semana Santa, tiempo de Cuaresma y reflexión. Confesamos nuestros pecados por herir a los hermanos. Cristo agoniza en el Calvario y nosotros pecamos a diario. Intentamos ser mejores para ganar los honores. Hay que ayudar a Dios y seguir sus enseñanzas, ayudar al necesitado, que el Señor está encantado. Actuando con obras y acciones, Jesús nos ayudará en la dificultad y en los sinsabores. Intenta no pecar, es nuestra meta. Haz el bien y no mires a quién. Esta se llama adoración a Dios. Me gusta la adoración, pues rezamos con devoción. El último sábado de mes a las 10 durante un año. De rodillas ante el Santísimo hablamos con el Señor. Todo lo que me preocupa y las buenas acciones, degustando fe y sabiduría para cada día. El encuentro con mis hermanos que rezan entusiasmados. Las horas pasan volando y a Dios amando. Es para mí una alegría cada vez que llega este día y una gran satisfacción cuando tomo la comunión. A ver, esta se titula Lo visible de lo invisible y es la historia de cuando te gusta la chica y no sabes si te va a decir que sí o que no y prefieres estar invisible a veces para no... y dices así: te quiero tanto que no sé cómo decírtelo porque soy tan tímido y no sé lo que me vas a responder. Si dices que no, prefiero ser invisible para no sufrir y que nadie me vea. Quiero ser visible, ya que si me dices sí, doy saltos de alegría por la suerte que tengo de estar junto a ti. Está dedicada a mi paisano Federico García Lorca. Federico no se calla, de todo tiene que hablar, y por eso en una cuneta su cuerpo sin vida se lo fueron a encontrar. Federico, Federico, qué pena, tú que hablaste en libertad, pero tus asesinos no querían oírte más. Eras rojo y homosexual, y la sociedad franquista tan cutre y reprimida que acabaron con tu vida. Federico, nos quedan tus escritos tan ricos y tan divinos, de tu arte y sabiduría para cada día. Esta es una poesía que se titula La basura. Yo la compuse cuando estaba de alcaldesa en La Botella y estaba al centro hecho una pena. Y dice así: Madrid está hecho un asco, mucha basura y porquería, no se puede caminar, la mierda me va a sepultar. Bolsas apiñadas, contenedores quemados, muchos vándalos y desalmados. Hay un tira y afloja en la negociación. Tenemos que buscar una solución. Las calles están llenas de olores y a la alcaldesa le salen los colores. No se puede respirar, la gente se va a intoxicar. Madrid ha perdido prestigio. Critican la suciedad, la falta de limpieza y a la alcaldesa por su poca delicadeza. Juan Jesús, las 4 elígelas. Sí. A ver, esta se titula Trapicheos en el canal. Y esto habla del Nachete, de Ignacio González. Y dice así: ¿dónde está la pasta Nachete que te llevaste del canal? Implicaste al Aguirre y se tuvo que largar. Hablaron con el ministro para intentarse salvar. Te han tincado, majete. ¿Y ahora dónde te metes? A dormir al trullo capullo y bien sujeto a los picoletos. ¿Dónde está la pasta Nachete que te llevaste del canal? La mandaste a Brasil para que no te pudieran pillar. A dormir a Chirona, este sitio como mola, a devolver la pasta donde esté, tío plasta. Este se titula
titula El grano de Carlos. Y dice así. Este es un médico que le salió una fístula y estaba todo el día dando la paliza. Entonces yo le saqué esta copla. Dice, mi amigo Carlos, que es pediatra, está todo el día dando la lata. Le ha salido un granito que supura muy cabrito. Lleva 2 semanas currando y el granito le está matando. Carlos no puede dormir, ya no quiere vivir. A todos le cuenta el problema, nadie quiere hablar del tema. El grano es chiquito y él se pone pesadito. El grano sigue sangrando, ya me estoy mosqueando. Tengo la solución, buscaré una operación. Carlos, Carlos, quítate el grano, que te lo dice tu hermano. Carlos, Carlos, quítate el grano, que su cura es muy marrano. Carlos, Carlos, quítate el grano, que te lo dice tu hermano. Carlos, Carlos, quítate el grano, que su cura es muy marrano. Esta se titula Sin curro y dice así. Estoy en el paro sin trabajar, me han echado de currar. Ya no tengo colocación, me como el coco en mi habitación. Si no tengo cotización, me quedo en la mierda de jubilación. Mis ahorros se van acabando y el trabajo no va llegando. A una madurita me ligaré y a vivir de ella, que está muy bien. Estoy en el paro sin trabajar, me han echado de currar. Puse en psiquiatría y es una sevillana. Y dice así. La primera estrofa dice: estoy en psiquiatría todos los días, con los enfermos y sus patologías. En el turno de la tarde en psiquiatría, sáquenme de aquí, se quede mi tía. Pónganle la inyección en un ratito, que el enfermo la lía en un momentito. Date prisa, enfermero, pínchale, por favor, antes que la líe este mamón. Tenía que hacer la presentación de cómico. Ya, bueno. Poeta cómico. Claro. Poeta cómico. Esas... Sí. Tal famoso, alguien que, para terminar. Franco. Ay, que estaba haciendo, pobre. ¿Qué? Claro, Franco. Venga. Esta es una locución de Franco, desde el más allá, ¿no? Y diría así. Españoles, soy Francisco Franco Bahamonde. España está hecha un caos. Puigdemont se ha rebelado en Cataluña y se ha perdido por ahí a Bélgica. El Real Madrid va fatal. No gana ni una liga desde que yo me he muerto. Ya no sabemos qué hacer y Mariano nos da con la tecla. ¡Viva España! ¡Arriba España! Bueno, el año que viene pues ya publicaré un libro y ya os avisaré. Gracias, Juan Jesús, nos hemos reído un rato contigo y a todos, y gracias otra vez. A todos vosotros os convoco para el mes que viene, el día 26, es al día siguiente de Navidad, que tendremos música de piano con el hijo de José Pedro Iglesias Palomar. Pondremos un vídeo de José Pedro actuando y le haremos un homenaje. Hasta ese día, que lo paséis bien.